Soy especialista en abuso. Y lo digo con pesar porque he abusado en mi vida de mucha gente. Y no es fácil para mí hablar de esto en esta mañana, porque estoy convencido que todo el que abusa de su prójimo está endemoniado. Y vengo con el arma cargada. Me cuesta trabajo hablarles a ustedes porque, hermanos, me causa mucho dolor que nosotros todavía no hayamos entendido. Yo soy el primero. Que bestias no solamente son las de Apocalipsis 13, sino que en muchos hogares hay bestias. ¿O no, hermanas? Y que, hermanos, o hijos, o padres. Hermana White dijo, me da asco ver la vida íntima del pueblo de Dios, de los que profesan la segunda venida de Jesús. Me da asco. ¿Y por qué a ella le daba asco? Dios nos ampare y nos favorezca que en esta mañana, en esta iglesia, todavía hayan abusadores. Pero traigo buenas nuevas. Los abusadores, no voy a hablar de los abusadores. Como dice el libro de Apocalipsis, no midas a los que están en el patio. Los abusadores están perdidos o estamos perdidos. Así sea pastor usted, anciano de iglesia. Pero quiero durante esta semana, por la gracia de Dios, construir juntos toda la semana un mensaje que espero nos ayude a estar más cerca de la victoria en Cristo Jesús. Apreciados hermanos, la primera cosa que quiero decir en esta semana es lo siguiente. Los problemas para el hombre son cosas casi imposibles de resolver. Voy a hablarle a las abusadas. De pronto mi esposa también es abusada por mí. Y yo soy abusado y todos somos abusados. Para los seres humanos, los problemas, cualquier problema es casi imposible de resolver. ¿O no, hermanos? Llevamos años tratando de resolver problemas en nuestras vidas, pero para Dios, para Jesús, lo más fácil de resolver es un problema. Nosotros hemos sido especialistas en convertir lo fácil en difícil. Jesús dijo que su yugo era fácil y ligera era su carga. San Mateo, capítulo 11, versículo 30. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Para Jesús vino a darnos, entre otras muchas cosas, una revelación del poder de Dios para solucionar cualquier problema. El abuso es un problema. Para la psicología moderna es un problema muy difícil de solucionar. Para el Señor es una cosa sencilla. Si usted cree en Jesús como su Salvador personal. Vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos a tratar de construir lenta, progresiva y escalonadamente este mensaje. La creación de Dios, ¿fácil o difícil?
Hermanos, ¿fácil o difícil? Para el hombre, un imposible. El hombre con muchos trabajos, con la dirección de Satanás, ha querido emular a Dios y ha querido crear y está tratando de crear esto, aquello, lo otro, lo artificial. Pero la palabra de Dios dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Fácil o difícil? Y así mismo Dios puede cambiar la bestia que usted tiene en su casa. ¿O no, hermanos? O usted es la bestia. Dios lo puede cambiar a usted. Lo del Señor es fácil. La Biblia quiere enseñarnos ese mensaje. Lo del Señor es fácil. Lo nuestro es complicado. Lo nuestro es imposible. Lo nuestro no se puede. Y el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo del Señor es fácil. El Éxodo. Mover 1 millón de personas, 2 millones, 3 millones, 4 millones, casi 5 millones por un desierto durante 40 años. Sacarlos de Egipto sin puentes, sin aviones, sin barcos. ¿Fácil o difícil? Imposible para el hombre, posible para Dios. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? La enfermedad. Yo siento mucha tristeza de ver tantos enfermos en el pueblo de Dios, sin esperanza, luchando con el cáncer, luchando con la diabetes, años en tratamiento y cada día peor, cuando para el Señor eso es tan fácil. Jesús lo demostró. Una mujer con 12 años de flujo creo que tenía. Y Jesús en un momento la sanó. Porque para el cielo es fácil, pero para usted es imposible sin Jesús. Hermanos, ¿fácil o difícil, hermana? A ver, ¿fácil o difícil? Recuerden, nosotros hemos hecho lo fácil casi imposible. ¿Qué hacemos con la bestia esa que tenemos en la casa? María Elena, ¿qué va a hacer conmigo? La muerte. Nosotros, cristianos de muchos años, hemos dicho y repetimos, para todo hay solución, menos para la muerte. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Fácil o difícil para el cielo solucionar el problema de la muerte? Para nosotros, ¿cuál es nuestro problema entonces? ¿La bestia que tenemos en la casa o la ausencia de Jesús en nuestras vidas? Y casi me puedo sentar y se acabó esta semana. Ahí está todo. No, ahí está la mitad. Jesús fue la solución para la muerte, ¿o no, hermanos? Y si Jesús, nosotros en nuestra escala de valores hemos dicho que lo peor de lo peor de lo peor es la muerte. Y Jesús solucionó la muerte en menos de 1 minuto. Y nosotros, los seres humanos, llevamos 6,000 años estudiando la muerte y cada día estamos más confundidos. ¿Qué hacer con la muerte? ¿Fácil o difícil? Hermanos, ¿fácil o difícil? Una hermana, escuchen hermanas, una hermana quería ver convertido a su esposo. Y durante 19 años le habló a su esposo de Jesús. Pero un día decidió, no, escuchen bien, no le vuelvo a hablar más
a mi esposo de Jesús. Ahora le voy a hablar a Jesús de mi esposo. No entendieron. No tienen la culpa. No tienen la culpa. 19 años hablándole de Jesús y cada día era peor. Hasta que un día dijo, no le vuelvo a hablar a él de Jesús. Voy a hablarle a Jesús de mi esposo. Y en un año su esposo fue una nueva persona. ¿Cuántos años lleva usted diciéndole a la bestia que no sea bestia? Y la bestia pidiendo hasta cargos. Las bestias son bravas en todas partes. Por eso son bestias. O somos bravos. Yo he sido bestia. Así que por eso la hermana me presentó y dijo, le presento una autoridad en bestias. Y no soy ni el Papa, ni soy el presidente de los Estados Unidos, pero igual soy bestia. Soy bestia porque cuando llego a mi casa, la gente tiene miedo. No tiene alegría. Llegó mi esposo. Y, como me dijo alguien, ¿eso es para alegrarse o para entristecerse? Llegó su papá. ¿Qué piensan de lo que estamos diciendo, hermanos? Ustedes pensaban otro enfoque, ¿verdad? Yo no vengo a hablarles de psicología humana. Hola, hermana. Está escapadita usted por aquí, me alegra verla. Yo no vengo a hablarles de psicología humana, yo vengo a hablar de psicología bíblica. Para el Señor todo es tan fácil. Para el hombre toda la vida no le alcanza y no logra resolverlo. Libro de San Lucas. ¿Les parece importante o no, hermanos? Ahora sí van a temblar las bestias de esta iglesia. Libro de San Lucas. El capítulo 11. Libro de San Lucas, capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, ¿Señor qué? Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué los discípulos le pidieron eso a Jesús? ¿Por qué? Porque los discípulos contemplaron a Jesús. ¿No? Regálenme un minuto. Y ellos descubrieron que Jesús... Escuchen, hermanos, escuchen. Ellos se dieron cuenta, descubrieron el secreto. Escuchen, que Jesús pasaba horas y horas orando. Pero cuando Jesús terminaba de orar, Jesús en un minuto solucionaba cualquier problema. Y ellos se la pasaban toda la vida solucionando problemas y no les quedaba tiempo para orar. Entonces
Gracias. Los discípulos le dijeron, Señor, sabemos cuál es tu secreto. Enséñanos a orar. Casi no lo entendieron tampoco. Nosotros nos la pasamos días, años tratando de solucionar un problema y le hacemos por un lado y le hacemos por el otro lado. Y los discípulos entendieron, el secreto de Jesús es la oración. Jesús pasa horas, noches enteras orando, pero ante la muerte, Él es la resurrección y la vida. Ante la enfermedad, Él es sanidad. Y Jesús, lo reto, Jesús solucionó cada problema desesperado del ser humano en menos de un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Jesús entendió que el secreto estaba en la oración. ¿Estaba en qué? Mañana en la noche, si Dios quiere, vamos a estudiar una oración loca que está en la Biblia. Y si usted capta eso, habrá captado la solución a todos sus problemas. Mañana por la noche, si Dios quiere. Pero hoy lo único, a manera de introducción, es poder decir, lentamente quiero avanzar, apreciados hermanos, esta mujer dejó de hablarle a su esposo de Jesús y se fue a hablarle a Jesús de su esposo, y Jesús contestó su oración. El único remedio para las bestias es Jesús. Una bestia contra otra bestia se matan. ¿O no? Imagínense, dos bestias. Por eso el Apocalipsis, y nosotros no lo entendemos, dice el Señor, la manera de enfrentar a las bestias, ¿cómo es? Según la Biblia. ¿Según la qué? Es siendo cordero. ¿Es siendo qué? ¿No es esa la batalla final? La bestia contra el cordero. Y la bestia hablaba como cordero, pero era bestia. ¿Usted qué es? ¿Bestia o cordero? Si lo complacen, es cordero. Pero si no lo complacen, usted es la peor bestia. ¿O no? ¿Cuál es la palabra más horrible del español y del inglés y del francés y del alemán? ¿Cuál es la palabra más horrible? No. ¿La palabra cuál? ¿A usted le gusta que le digan no? ¿O le gusta que le digan sí? ¿Qué le gusta que le digan? Dígame a usted qué le gusta, hermano. Que su esposa le diga no. No. Y cuando usted le dice no, usted es bestia. ¡Ah! Y cuando le dicen sí, se transforma en cordero. Pero habla como dragón, porque es bestia. ¿Qué piensan de lo que estamos hablando? ¿Qué es usted, bestia o cordero? Hay bestias femeninas y hay bestias masculinas. Una vez estaba en Bogotá y me encontré con una mujer y me contó una historia que me hizo estremecer. Me dijo, mi esposo me pega. Eso hace como 30 años, cuando todavía no se hablaba de abuso. Y mi esposo es boxeador. Yo sentí una ira. No le sé si era santa o no era santa, pero sentí ira. Y fui a hablar con esa mujer. Y esa mujer me contó y me dijo, yo fui y le dije, hermano, usted le pega a su esposa, usted es boxeador. Y me dijo, y ella no le contó que ella
practica la lucha libre. Dos bestias. ¿Cuántas bestias hay en su casa? ¿Cuántos corderos hay en su casa? Esto no es un encuentro de mentes, sino un encuentro de bestias, de locos, de endemoniados. Ahora escúchenme lo siguiente. ¿A cuántos de ustedes les gusta y creen en los 10 mandamientos de la ley de Dios de Éxodo 20? Levanten la mano. Vamos a ver. Ustedes se han preguntado, ¿usted cuántos años tiene de adventista, hermano? 40 años. Este hermano ya debería estar transfigurado. Usted se ha preguntado, apreciado hermano, ¿por qué todos los mandamientos, 8 mandamientos de la ley de Dios comienzan diciendo no? No. 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 Y los únicos 2 que no dicen no de otra manera. Dice, acuérdate del día de santificarlo, acuérdate del día sábado para santificarlo. No. ¿Por qué? Porque el Señor redactó la ley de Dios a base de no. ¿Dónde está Tomasito? Yo necesito que me busquen a Tomás. Si algún diácono me trae a Tomás, yo le daré una revista, aunque sea del Centinela. ¿Dónde está Tomás? No, Tomás debe estar aquí. Tomás no es el primer anciano. Hermanos, volvamos a los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos dicen? ¿Usted los ha leído? ¿Sí? No. El Señor le dice no. Y no. Y tercer mandamiento, tampoco. Y usted dice, pero qué iglesia esa, todo lo prohíben. Es que el Señor sabe que el camino al cielo comienza cuando yo aprenda a escuchar no. ¿Importante o no importante? Salió Tomasito. Venga, Tomasito, yo lo necesito aquí adelante. Ustedes aquí, nuestro primer anciano. Hermanos, ¿van percibiendo el tema o no lo van percibiendo? Siéntese, Tomasito, gracias, yo lo quiero aquí. Hermanos, vamos percibiendo. Y vuelvo y le pregunto, ¿a usted le gusta que le digan no? ¿Mi hija me hizo el almuerzo? No. ¿Y usted con hambre? ¿Mi hija me planchó la camisa? No. Segundo mandamiento del hogar. ¿Mi hija consignó la plata? No. Y ahí la bestia se me sale. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, ¿usted qué pasa? Entonces, ¿usted qué cree? ¿O no es así? ¿Qué pasa cuando la novia le dice al novio no? ¿Al novio le gusta? No. ¿A nosotros qué nos gusta que nos digan? Que sí. ¿O no, Tomasito? Apreciados hermanos, en la experiencia del Señor, 8 de los 10 mandamientos quieren volvernos a educar porque nuestro desorden mental, nuestra disformidad de carácter viene desde la niñez, cuando nuestros padres no nos enseñaron con amor el significado de no. Nosotros, la psicología moderna nos ha enseñado que amar es complacer. ¿Es correcto o no es correcto? Y nos ha dicho, no diga que no, porque eso lo frustra. Y el Señor ha sido claro en decirnos, no matarás, no cometerás adulterio,
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y lo que el Señor ha querido detrás de todos esos no es enseñarnos el principio de poder tolerar a quien nos dice que no y no levantarnos en odio, en rabia contra esa persona. Apreciados hermanos, yo tengo una pregunta esta mañana que hacer. ¿Qué es abuso? Bueno, yo noto que se están parando, se me fueron las hermanas. Llegó Tomasito y se fue todo el mundo, como que el problema era Tomasito. Llegó Tomasito y se fueron las hermanas de amarillo se fueron. Y Tomasito, revise. Está como que es bestia, no, Tomasito es cordero. Apreciados hermanos, ¿vamos captando o no vamos captando? ¿Importante o no importante? ¿Hasta qué horas tenemos? ¿12 o 12:30? Entonces ya acabó. Hermanos, ¿qué es abusar de una persona? Nosotros tenemos un problema grave heredado de los griegos. Los griegos nos han enseñado a dar definiciones. ¿Les gusta la definición o no les gusta la definición? Lo que más hemos hecho en la vida es buscar definiciones. Yo he sido profesor en la universidad y le he pedido a mis alumnos, defina. Y todos nos aprendemos definiciones. Nosotros decimos, defina qué es la ley de Dios, pero no guardamos la ley de Dios. Los griegos definen, pero no hacen. Y de ahí se nos introdujo el concepto de filosofía. Platón, Sócrates, Aristóteles nos enseñaron dos cosas. Primero, a definir las cosas. Y segundo, a definirlo abstractamente. Abstracto significa que quedamos en las mismas. ¿Qué es abuso? Abuso es abusar. Ayer busqué un diccionario. Abuso es el acto de abusar, calcule usted. Los griegos nos enseñaron dos cosas, repito, a definir todo. Todo es una definición para nosotros. El sábado, ¿qué es el sábado? Pero nadie sabe guardar el sábado. ¿Qué es el perdón? Todos tenemos una historia de perdón, pero nadie puede perdonar. Entonces tenemos el concepto, pero no tenemos la experiencia. Eso Satanás lo ha hecho a través de la mente griega. Nosotros tenemos una mente enferma, imposibilitada de entender la escritura. Y vamos ahora a hacer un ejercicio para poder verlo nosotros. Muchas gracias. ¿Captaron este concepto, hermanos? ¿Tenemos una mente qué? Entonces vamos a hablar de abuso esta semana. Pero yo tengo un problema. Yo quiero que me definan qué es abuso. Empecemos por ahí. Defíname qué es abuso. Bestias, defíname qué es una bestia. Cordero, defíname qué es un cordero. Defínamelo. Jesús un día estaba hablando con Pilatos. Y Pilatos le preguntó a Jesús qué es verdad. Escuchen esto. En el libro, ustedes tienen la cita de San Juan, el capítulo 18, el versículo 38. Pilato le dice a Jesús, Tomasito, ¿qué dice en su Biblia? ¿Qué es verdad? Y Pilato le dijo a Jesús, ¿lo tenemos? ¿Ya lo tienen conmigo o no, hermanos? Ok, vamos a leerlo. Juan, libro de San Juan, capítulo 18, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Hermanos, escuchen esto
Esto es difícil de entender, muy difícil. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos mente para entender esto. Yo soy teólogo, yo estudié teología hace 35, 40 años y ese texto, este es uno de los textos que menos entiendo. Hermanos, ¿qué es verdad? Defíname qué es verdad. Hermano, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad, Tomasito? Jesús le contestó a Pilato: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. ¿Pilato entendió o no entendió? ¿Por qué? ¿Por qué no entendió Pilato? Pilato quería una definición. Pilato quería que Jesús le definiera la verdad. Y Dios, la Biblia no tiene definiciones. La Biblia tiene hechos. Por eso, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene un libro que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hermanos, repitan, hagan el hecho. Hechos de los apóstoles. No dicen ideas de los apóstoles. No dice buenos propósitos de los apóstoles. No dice definiciones de los apóstoles. ¿Cómo se llama ese libro? Hechos de los apóstoles. Nosotros queremos aprender definiciones, pero estamos graves en los hechos. Yo conozco bestias que definen perfecto qué es bestia y qué es abuso, pero en la casa son bestias y abusan. Jesús jamás alimentó una definición. La Biblia no tiene definiciones, la Biblia tiene los hechos de Dios. Y por eso Jesús dijo: yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? Ustedes no saben para dónde vamos, si no ni repetían, pero repitan. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? A ver, repitan por favor. ¿Les vale lo mismo repitiendo o no repitiendo? Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. ¿Qué es verdad, hermano? ¿Qué es verdad? Jesús. O sea que la verdad es una persona. Jesús no da definiciones. Jesús da hechos. Y Jesús dijo, la verdad, yo soy la verdad. Y no solamente la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿El mal camino, la mentira y la muerte? ¿El que se junta con usted se descarría? Por eso a mí me dicen, cuando María Elena se casó conmigo, María Elena pensó que había alcanzado el cielo. Y dijo, es una bestia que habla como ¿qué? Pero vive como bestia. Cuando me oyó, porque ya nos conocimos yo daba conferencia, ella dijo, ese es. Óigalo cómo habla de bonito, habla como cordero. Pero cuando vivió conmigo dijo, no puede ser, este es otro dragón. Ahora, hermanos, viene el examen final de esta mañana, Ramoncito. ¿Qué es abuso? Yo les acabo de definir exactamente. ¿Quién dijo eso? Amén, hermano. ¿Qué es abuso? Abuso. Jesús dijo, ¿qué es verdad? Se lo voy a decir en inglés. Yo he progresado en inglés. Jesús les contestó, I am. ¿Qué significa I am? Yo soy. ¿Qué es abuso? Satanás es abuso. Por eso
todo el que abusa está endemoniado. Todo el que trata mal a su esposa, a su esposo, a su hijo, está endemoniado. ¿Cuántos endemoniados hay aquí? Y algunos tienen demonio propio. ¿O no? Nosotros queremos que nos definan. Abuso es el acto de... No. Eso es de los griegos. Nosotros vivimos con los conceptos y nos desesperamos con las experiencias. ¿Es correcto o no es correcto? El Señor necesita una experiencia distinta. El Señor le dijo, mira, Nicodemo, yo soy. ¿Yo qué, hermanos? ¿Yo qué? ¿Cuántos comen todos los días? Ay, algunos se sienten felices, hasta se mueven y dicen todos. ¿Cuántos entienden qué es la digestión? ¿Cuántos usan el celular todos los días? ¿Cuántos entienden cómo funciona un celular? No, yo cargo este celular, yo no lo entiendo, yo no entiendo cómo yo me puedo comunicar con otro y el otro me manda una foto y yo le contesto y luego... Yo no entiendo, pero lo uso. ¿Cuántos han montado en avión alguna vez? Aunque sea para entrar aquí. ¿Y cuántos antes de montarse al avión entendieron cómo un animal de esos coge a vuelo y se levanta con tanta maleta y pasajero y se va por allá? No lo entendimos, pero lo experimentamos. ¿Es correcto o no es correcto? Pero en la vida cristiana nosotros hemos querido entender el Evangelio y no lo hemos querido experimentar. Lo contrario. Y la solución en esta mañana para el problema del abuso es una sola: Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús con las bestias? ¿Había bestia en los días de Jesús? ¿O no? Dígame el nombre de una bestia en los días de Jesús. El de Gadareno. No, una bestia. Ese era un endemoniado. Se me embolató, Tomasito. Uy, ustedes son muy duros. A Pedro lo metieron ahí. Bueno, déjenme comenzar por las bestias más sencillas. Herodes, Caifás, Anás. ¿Qué hizo Jesús ante la bestia? ¿Alegó con la bestia? Jesús sabía, con las bestias no se puede alegar, porque se vuelven peores. Con la bestia yo me callo, pero derramo mi alma y mi corazón ante el Señor. Y al Señor le entrego la bestia. Bestias con corbata, con cargo, con unción humana. Un día mi esposa se hacía así y yo le dije, ¿qué te pasa? Dijo, que te quiero ver bien. ¿A qué horas cambiaste? ¿Por qué? Eras un corderito y te has vuelto la bestia con dos cabezas. ¿O no? ¿Necesitamos al Señor o no necesitamos al Señor? ¿Cuál es la mejor terapia para el abuso? ¿Cuál es la mejor terapia? Jesús. No, ni siquiera la oración. Es Jesús. Solamente que a Jesús yo le hablo a través de la oración. Pero la terapia es Jesús. ¿Cuántos nos van a acompañar esta semana? Vamos a coger este tema desde esta perspectiva y lo vamos, por la gracia de Dios, a... Ustedes no se imaginan todo lo que hay en esto. Pero, apreciados hermanos, el mensaje del Señor. Permítanme, ¿me regalan otro ratico más? ¿O no? Hoy todos tienen que ser corderos. Nadie puede decir que no, porque queda mal. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué tiene?
¿La definición o el hecho? ¿Seguro? Hermana, ¿dónde están los que dicen hecho para preguntarle a la esposa si es verdad o no es verdad? Tan lindo que es Tomasito. Viva con él. Viva con él. Viva con Tomasito unos 2 meses, 3 meses. Y me dice qué tan lindo es. Vivir con los cielos, vivir en el cielo con los santos que amamos será una gloria. Pero vivir con los santos que amamos en esta tierra es otra historia. Una vez, apreciados hermanos, hay una historia que me llama mucho la atención, está en el libro de Juan, el capítulo 11. Bueno, pero antes de eso, yo quiero decir algo. Una de las cosas que Jesús más habló, se encuentran más de 110 referencias en los 4 evangelios, fue del reino de Dios. Jesús habló del reino de Dios y le habló a sus discípulos más de 110 veces del reino de Dios. Yo pregunto, ¿los discípulos entendieron qué era el reino de Dios? Yo puedo pasar aquí meses hablando del abuso y ustedes no entender qué es el abuso. Esta noche vamos a dar una definición de abuso que ustedes van a decir, wow, se nos metieron los ladrones por atrás. Y bueno, ni siquiera es una definición, es un hecho. No vamos a dar definiciones, vamos a dar hechos. ¿Quiénes son los que definen? Jesús no definió, Jesús sencillamente dijo, yo soy. ¿Usted entiende? Yo soy. Ojalá entendamos que si nosotros entendemos que yo soy es todo para nosotros, lo tendremos todo. Hermanos, déjenme hacer una pregunta antes de leer Juan 11 con lo que voy a terminar. Jesús tiene el poder para solucionar cualquier problema, hasta el problema de la muerte. ¿Está bien o no tiene bien? ¿Cuántos tienen problemas? Entonces no tienen a Jesús. Porque el que tiene a Jesús no tiene problemas. Cayeron ustedes mismos en su propia trampa. ¿Cuántos tienen problemas? Todos. Jesús es la solución para todos los problemas. Amén. O sea, la conclusión, no tiene a Jesús. O peor aún, usted está adorando al Jesús equivocado. ¿Cuántos Cristos hay? Díganlo, ¿cuántos Cristos hay? Qué inocencia la de ustedes. En el libro según San Mateo, lean esta cita conmigo, según San Mateo. Jesús dijo algo que nosotros lo hemos repetido, pero lo hemos repetido en un estudio bíblico como una teoría, como un concepto y como una definición, no como una experiencia. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, dice a partir del versículo 23 así: entonces, si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos. ¿Se levantarán falsos qué? O sea que Jesús dijo que ¿cuántos Cristos habían? Muchos Cristos, pero solamente un Cristo verdadero. Y ustedes todavía tan grandes, ya hablan hasta inglés y todavía no se han dado cuenta que hay muchos Cristos. ¿Cuántos Cristos? Jesús dijo, hay muchos falsos Cristos. ¿Cuál es el verdadero Cristo? ¿Cuál es el verdadero Cristo? El verdadero Cristo es el que soluciona todos mis problemas. Si usted tiene problemas, incluyendo a las bestias, si usted tiene problemas es porque todavía usted no ha ido al verdadero Cristo. ¿Es claro o no es claro?
Todo el que fue a Jesús quedó sin problema. Jesús le solucionó el problema. Hasta el problema económico. Una vez estaban los discípulos, ustedes saben esa historia porque desde niños se las han contado. Ay, mi hermano, usted con 40 años de adventista se sabe hasta los detalles de esa historia. Jesús estaba con 5,000 hombres, sin contar ¿qué? Siempre hay más mujeres y niños que hombres. O sea que eran como 10,000 por lo menos. Y Jesús le dijo a los discípulos, dadle vosotros de comer. Judas sacó la calculadora y dijo, un momentico, 5,000 que se coman de a 2 panes. No. Más pescado, digámosle que le demos un pescadito. 10,000 pescados. ¿A dólar el pescado? No. Señor, despáchelo rápido más bien. Acabamos de tener una junta, Señor, los discípulos. Y tomamos por unanimidad un voto, que se vayan rapidito antes de que vuelvan a tener más hambre. ¿Un problema difícil o imposible? Imposible. Para los hombres, imposible. Para Jesús, una oración de medio minuto, como la de Elías frente a los profetas de Acera. Y en menos de un minuto había panes para todos y sobró todavía. Hay poder en el nombre de Jesús, pero en el verdadero Jesús. El problema es que nosotros estamos adorando a un Jesús parecido a lo que adoran los católicos. Hueco, vacío, intrascendente. Y no al verdadero Cristo. El verdadero Cristo dijo, yo soy. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todavía no entienden. Yo los entiendo, no se preocupen. Están embolatados ustedes con esto. Apreciados hermanos, ahora sí vayamos a Juan 11. Y aquí termino. En el libro de San Juan, el capítulo 11, nosotros encontramos una historia sorprendente. Una historia en el corazón del hogar de Marta y de María, los amigos de Jesús. Los amigos de Jesús. No voy a leer por razones de tiempo toda la historia y porque ustedes la conocen a detalle. Solamente voy a leer 3 momentos distintos de esta historia en 3 versículos distintos. Libro de San Juan, capítulo 11. Primero, recuerden, estamos estudiando algo. ¿Qué estamos estudiando, amigo? Hermano, ¿qué estamos estudiando? Que tenemos conceptos. ¿Tenemos qué? Tenemos conceptos, pero no tenemos la experiencia. ¿No tenemos qué? Ya se les olvidó ese pedacito. Usted se sabe el cuento, pero no sabe. Usted no ha experimentado ese cuento. Usted sabe que Jesús es la resurrección y la vida, pero usted todavía no ha experimentado eso. ¿O ya experimentó eso? ¿Los discípulos aprendieron de Jesús o no aprendieron de Jesús? Pedro, ¿qué le dijo al cojo o al paralítico? ¿Qué le dijo? Ni oro, ni plata tengo, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y se levantó? Porque él aprendió a adorar al verdadero Jesús. Y usted ora y nada pasa porque usted todavía no está en comunión con el verdadero yo soy. Qué tremendo, ¿verdad? ¿O no? Pensar que lo tenemos todo y no tenemos nada porque no hemos ido al verdadero Señor. Al Señor que en su ley nos dice 8 veces que no para decirnos finalmente que sí. Nosotros decimos que sí para decir finalmente que no. El Señor nos dice no para decirnos finalmente sí. Nosotros decimos sí, cuente conmigo, yo vengo, claro que sí. ¿A qué horas? A esa hora estoy y no viene.
¿Esa fue la parábola de Jesús o no fue la historia de Jesús? Uno dijo que venía y no vino, otro dijo que no venía y vino. Señor nos dice, no. Y luego nos dice, sí, te voy a dar la vida eterna. Te voy a dar la victoria. Nosotros andamos por la vida diciendo que si haciendo promesas, yo me caso contigo, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Y al año decimos, es que aquí parece que se llama la eternidad, hasta aquí llegamos. Hay un sign, hasta en inglés lo decimos, hay un sign que dice eternity. ¿Sí se dice así, eternidad? Eternity. Entonces, hasta aquí llegamos. Apreciados hermanos, ¿estamos listos para leer Juan 11? En el libro de Juan, el capítulo 11, hay un tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, mejor dicho, hay un muerto. ¿Hay un qué? Uy, todo el mundo se asusta cuando hay un muerto. ¿Es correcto o no es correcto? Usted se asoma, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la gente le dice, hay un muerto. Y usted dice, uy. ¿Es correcto o no es correcto? Uno quiere mirar, quiere, un muerto. Uy, no, muerto. No. Yo me voy de ahí, yo ni lo miro. Y en Juan 11 hay un muerto. Pero no era un muerto. En Juan 11 habían 3 muertos. Porque María estaba muerta y Marta estaba muerta y todos estaban muertos ahí. ¿O no? Miren lo interesante. En el libro según San Juan capítulo 11, versículo 23, 24 y 25, leemos el primer momento. Oigan esto hermanos. Libro de San Juan capítulo 11, versículos 23, 24 y 25. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Wow. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo Marta? Oiga, hermanos, ¿qué le dijo Marta? Oiga, hermano, ¿qué le dijo Marta? Oiga, ¿qué es lo que usted dice? Yo sé. ¿Qué no sabe usted? Usted sabe todo, pero no practica nada. ¿O no es así? ¿Qué le dijo Marta? No se preocupen por la terminación del programa, la terminamos sencillo, pero no se me pierdan aquí, hermano. ¿Qué le dijo Marta? Yo sé, Señor, yo sé. No, me venga a decir que yo tengo 40 años de ser adventista. Y he escuchado hasta, usted ni se imagina quién es, Señor. Escuchen esto, estamos en San Juan 11, capítulo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y Jesús vuelve y le dice algo que fue la nota tónica en el ministerio de Jesús. Yo soy la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Dígame, ¿qué es la resurrección? Jesús es la resurrección. ¿Qué es la vida? Entonces nosotros decimos como los filósofos, la vida es el periodo de existencia entre la concepción y la muerte. Otro dice, no, es desde el nacimiento hasta la muerte. El otro dice, no, desde los 3 meses en el útero de la madre. Y se arma una confusión. Y terminamos con Confucio. Jesús dijo, aquí no hay definiciones, aquí hay un hecho. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos saben qué es el perdón? ¿Cuántos perdonan? ¿Cuántos dicen, yo soy el perdón? Ah, no, yo no puedo perdonar. Como me dijo una hermana esta semana, hablando por teléfono, me dijo, sí, hermano Navarro, yo sé que el perdón es la solución, pero no puedo perdonar. Entonces, ¿para qué hablamos? Usted sabe, pero no. Esta noche vamos a hablar de eso. ¿Les parece interesante o no les parece interesante? Ya están reaccionando, hermanos. Ustedes están volviendo en sí. Estaban en do. En el libro de San Mateo capítulo 11 versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Punto. Pero no creía que él iba a resucitar a su hermano. No creía que pudiera resucitarlo. Segunda parte de esta historia.
Versículos 32 al 37. Ahora entra otro personaje, María. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Porque amaba a Lázaro? ¿Por qué? Porque sus tres parceros, Marta, María y los que estaban con ellos, tenían mente griega y querían una definición de resurrección, pero no el hecho de la resurrección. ¿En qué cree usted, hermano? ¿En la doctrina o en el hecho? ¿Ah? ¿En qué cree usted? Nosotros creemos en la doctrina, pero no creemos en el hecho. Por eso tenemos problemas hasta para guardar el sábado. Porque nosotros tenemos la doctrina, el texto, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está allá? ¿Dónde está aquí? Pero cuando llega la hora, digo: uy, no, hermano, me cogió tarde. Uy, no alcancé. Uy, hermano, me tocó. ¿O no es así? Los veo con los ojos abiertos, como para echarles gotas. Y así es que tiene que ser, hermano. Estamos perdidos, porque estamos en la mente griega y no en la mente hebrea de Jesús. Jesús les dijo, escuchen, como Marta y María, así abrió los ojos María. Jesús les dijo, ahora María sale otra vez con la misma historia de Marta: Señor, yo sé la resurrección, yo sé que resucitará, y es más, yo sé que si hubieras estado, lo habría sanado. Hasta sanado creo, resucitado nunca. Tercer episodio de esta historia, 39 al 40. San Mateo 11, 39 al 40. ¿Lo tenemos? Juan. Jesús, y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto. Oiga, recuerden, la que había dicho: ¿yo qué? No. Ustedes están inventando. Yo sé. ¿La que habían dicho qué? Yo sé. Note. Ahora escuche. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede. Como quien dice: Jesús, pero por favor, coordine. Jesús, ¿qué le pasa? Jesús lleva 4 días y hiede, Jesús. Escuchen. Jesús, hiede, porque ya lleva 4 días. Jesús le dijo, oiga, Jesús le dijo, escuchen, una frase fuerte: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Uy, cuando a uno le dicen, no le he dicho, usted dice, uy, ya me está hablando fuerte. No le he dicho, Ramoncito, no le he dicho que le pago mañana, no le he dicho. Y usted me sigue llamando, no le dije que mañana. Jesús dice, oiga, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Oigan esa oración: yo sé que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Entonces ustedes leen eso y se ponen a pensar, oiga, versículo 44, qué interesante. ¿Cuál es el versículo más interesante? 44, ¿cómo si estaba atado de manos y de pies pudo salir caminando? Eso no es lo importante. Lo importante es que estaba muerto y resucitó. Pero usted se queda en la letra, en el enredo, en la definición, en el cuento, en el chisme, y no participa del hecho. Es tiempo de que dejemos tanto concepto, tanta definición, tanto bla, 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 y entremos al hecho de Dios. ¿Es claro o no es claro? ¿Cuál es el hecho de Dios? Yo soy.
¿Yo soy qué? Voy a dar un versículo a lo Navarro. Es decir, no lo vayan a buscar esta tarde en la Biblia porque no está. Pero yo me atrevo a decir con reverencia lo que está ahí. Jesús está diciendo: yo soy la solución a cualquiera de tus problemas. Yo soy. ¿Yo qué? Yo sé que las hermanas y los hermanos que tienen bestia en la casa quisieran una solución mejor. Un palo, una escopeta, un cuchillo para sacrificarlo como a Isaac. Pero el Señor le dice: tranquilo, yo soy el experto en bestias. Jesús sortió las bestias y murió para que yo tenga vida eterna. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay respuesta en el nombre de Jesús. Hay gloria en el nombre de Jesús, del verdadero Cristo. Y si yo, como los discípulos, voy al Señor en esta mañana y le digo: venga, Ramoncito, y le digo: Señor, enséñame qué, porque yo esa bestia la quiero ver transformada en un candidato para el reino de los cielos. ¿O es usted de los que está pidiendo: Señor, dame poder para que descienda fuego y lo consuma, y de una vez me puedo casar con otro que ya tengo visto? El Señor, váyase en esta mañana repitiéndose 1000 veces: yo soy. ¿Quién? Pero no es usted. El Chapulín Colorado nos enseñó que era Él. El Evangelio nos enseña que es Jesús, el verdadero Cristo. Y usted puede arrodillarse en silencio. A las bestias no le hable. A las bestias menos le lleve la contraria. Las bestias se domestican y se vuelven cordero con oración. Horas, días, noches, y el Señor le dará la victoria. Y Él salvará a ti y a toda tu casa. Y no habrá nada más hermoso que usted entre al cielo con la bestia transformada. Y que el Señor lo mire y te diga: bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Venga, Ramoncito. Ramoncito nos va a cantar un himno. ¿Les parece importante lo que hemos hablado, no, hermano? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Váyanse en esta mañana con el gran yo soy en sus vidas. Anoche yo soñaba la venida del Señor. Yo vi a los redimidos gozando con Jesús. También vi a los perdidos aclamando con temor. Y Cristo al contemplarlos así les contestó: apartaos, no os conozco. En mi libro vuestro nombre no está. Apartaos, no os conozco. Ve a servir a quien allá fue tu Señor. Cuando al presentarme ante el gran justo y juez, le dije que en el mundo cristiano me llamé, mas él buscó en su libro y mi nombre no encontró. Esa fue la respuesta
que Él a mí me dio. Apartaos, no os conozco, en mi libro vuestro nombre no está. Apartaos, no os conozco, ve a servir a quien allá fue tu Señor. Cuando al ver los santos gozando con Jesús, entre ellos vi a mis hijos y a mi esposa también, triste ellos se sintieron al no verme allí. Y uno de mis hijos me dijo triste así: Padre, lo siento mucho, que a la gloria no puedas tú entrar. Nunca allá quisiste a mi Cristo tu vida consagrar. Oh Padre, mas cuando despertaba llorando me encontré, pues era solo un sueño que despertaba yo, buscando a mi familia, dormida la encontré, cayendo de rodillas, a Cristo yo clamé: tenme misericordia, mis pecados perdónalos, Señor. Oh Dios, tenme misericordia. Y al momento Jesús me perdonó